La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico a gran escala que involucró 23 países, desarrollándose en 1939 a 1945. Bien, resumiremos 6 años de historia, de la época más sangrienta de los últimos años, que ha dado mucho de qué hablar. Incluso existen canales que se dedican a sacar más información a este evento. Y las infinitas recreaciones o referencias a esta guerra, tanto escritas como audiovisuales. La Guerra Relámpago, la Operación Barbarroja, Ojama Beach, Pearl Harbor, Hiroshima y mucho más de lo que hablaremos siguiente. No hablaremos mucho de Hitler, pero sí tenemos que tener en cuenta que sí es una influencia muy grande en la guerra, si no es que la más importante. Solo digamos que era un hombre casi normal, entre los estándares, digamos. Bueno, tenía ideologías, digamos, raras y era racista, pero su furia comenzó desde que alguien lo rechazara en una academia de artes. Quién sabe, tal vez todo habría sido diferente si no hubiera pasado eso. Poniéndonos al contexto, había dos bandos y otra vez Europa estaba involucrado. Comenzamos por los aliados, el bando que ganaría la guerra. Formado por Polonia, Francia y Gran Bretaña, que después se les uniría China y la Unión Soviética y los Estados Unidos. Sus líderes más importantes eran el inglés Winston Churchill, el soviético Joseph Stalin, el estadounidense Franklin Delano Roosevelt y el francés Charles de Gaulle. Y el otro bando, conocido como el Eje, integrado por la Alemania nazi, la Italia fascista y Japón. Y más adelante se les une los países como Hungría, Rumania y Bulgaria, y entre otros más. Sus principales líderes eran Adolf Hitler, Benito Mussolini y el emperador japonés Hirohito. Como ya dijimos, el conflicto involucró 23 países, abarcando Europa, África, Asia, Océano Atlántico, Océano Pacífico. Ahora hablaremos del desarrollo de la guerra por los años. Continuemos. 1 de septiembre. Alemania invade Polonia y este, al tener una alianza defensiva, declara la guerra a Alemania. Al mismo tiempo, la Unión Soviética invade Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y el este de Polonia. Alemania ocupa Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos y Francia. Paralelamente, Italia invade Albania y Grecia, sufriendo derrotas. Ante esto, Hitler decide invadir la península de los Balcanes y ocupar Yugoslavia, Albania y Grecia. Alemania invade la Unión Soviética. Más adelante se eventuó el ataque del Pearl Harbor, donde Japón ataca una base militar de Estados Unidos en Hawái. Tras esto, Estados Unidos y la Unión Soviética se alían con Gran Bretaña. Las fuerzas del eje estaban a favor, avanzaban conquistando territorios. Las fuerzas del eje empiezan a retroceder. Mussolini es sustituido por un gobierno que rompe alianza con Hitler. La Unión Soviética frena el avance de Alemania tras la batalla de Stalingrado, comenzando a recuperar sus territorios perdidos. Mientras tanto, Japón pasa por derrotas contra Estados Unidos, con numerosas batallas de formato terrestre, anfibio, naval y aéreo. Los aliados desembarcan en Normandía, donde se destaca la batalla de Ojama Beach, una de las batallas más relevantes de la guerra, donde las aguas de las playas se tiñen de rojo por la sangre. Poco a poco Francia se libera. Siguiendo, los aliados atacan las fronteras alemanas. Cuando las fuerzas aliadas llegan a Berlín y tras el suicidio de Hitler, Alemania se rinde, terminando el conflicto en mayo.
Y en el Oriente el conflicto bélico concluye en septiembre tras que Estados Unidos lanzara las primeras bombas atómicas. Curiosamente, ellos no sabían cómo reaccionarían estas. Las bombas fueron lanzadas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Y así acabó uno de los eventos más oscuros de la historia reciente, con sangre, miedo, socialismo, nazismo, racismo y muerte. Lo normal en una guerra, creo. Este evento fue tan importante del que todavía se habla mucho hasta el día de hoy. Viendo el lado positivo, trajo avances tecnológicos, el empoderamiento femenino, creando personajes ficticios del medio del entretenimiento muy populares y reconocidos en el día de hoy. En conclusión, la Segunda Guerra Mundial fue un capítulo, digamos, oscuro, el más reciente en su escala hasta el día de hoy, y del que no debería volver a pasar, por la cifra de muertos que abarcan la cifra de 50 y 60 millones de personas, exagerando 100 millones de personas fallecidas, tanto combatientes y civiles.